Estamos hablando de gente de otros planetas, de otras esferas. ¿Por qué están aquí? O sea, ¿por qué los tienen recluidos? Si no somos de la Tierra, ¿de dónde somos? ¿Por qué los gobiernos lo mantienen en secreto? Han sido muy inteligentes. No te lo van a creer. Han mandado a matarme, todo eso. ¿En serio? Y vivimos por eso con mucho miedo. No te tienes que asustar tú. Decía Krishnamurti que la más elevada forma de inteligencia humana es la capacidad de observar sin juzgar. En este vídeo les voy a compartir la entrevista telefónica completa que mantuve con alguien que asegura haber estado en una de esas zonas de Estados Unidos donde supuestamente hay alienígenas. No tengo manera de comprobar si lo que van a escuchar es cierto o no. Lo que sí les puedo decir es que confío plenamente en la persona que me contactó con esta otra. También pienso que no tiene ninguna razón para mentirme y que nos brinda detalles demasiado específicos como para que todo esto sea una invención. También entiendo que en un vídeo de este tipo no generar un juicio sea algo casi imposible o al menos muy difícil, por lo que les pido que si van a emitir uno en forma de comentario, lo hagan viendo el vídeo completo. Que se esperen hasta el final con la mente abierta, el corazón limpio y el alma tranquila. Y si además de observar van a juzgar, al menos háganlo con educación y bondad. Allá va. No es miedo, nada. Simplemente es cuidarme. Ya me han pasado muchas cosas. Han mandado a matarme, todo eso. ¿En serio? Claro. Tengo familia y no quisiera que le pase nada a mi familia. Si tú mantendrías el anonimato, sí, con mucho gusto. Voy a hablar, compromete pues al gobierno yanqui. Yo no tengo problema, pero siempre manteniendo un anonimato porque necesito vivir por ahora. Por ahora necesitamos la vida, ¿no? La visa también. La visa y la vida. Las dos cosas son importantes, ¿eh? Por ahora sí. ¿Cómo podría llamarte? El cusillo andino, puedes ponerle. El cusillo andino. El cusillo es un danzante. Ajá. Y no habla. Se cuida su imagen, su voz. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices, compañero? Te estoy hablando así. Entonces, por eso que yo prefiero evitar esta conversación porque es fuerte. Lo veo venir. Muy bien, adelante, con las preguntas. Como le decía, señor Cusillo, en el día de mañana planeo acercarme al área 51 y me han dicho que usted ha estado allí, ¿verdad? En sí, no directamente ahí, pero he estado en Washington, también que es una área, en el área de medicina, gracias a una persona que le atendí. Entonces me hicieron el contacto con un médico y es ahí cuando fuimos a una área donde totalmente está restringido para la sociedad civil. Entonces, después de las curaciones que hice, me pusieron como un astronauta. Me pusieron con cascos, todo protegido. Entonces me llevaron a un área donde pude contactarme con esa gente muy interesante, yo le llamo. Estamos hablando de gente de otros planetas, de otras esferas. Lo que le llaman comúnmente en la Tierra los extraterrestres. Entonces ahí me llevaron a un área como un gnomo, como un iglú grande, inmenso. Y mi primer impacto fue ver naves espaciales de todos los tamaños, desde muy pequeñitas, medianas, grandes. ¿Y eran así como en las películas, como platillos voladores, o tenían otra forma? Tiene varias formas, circulares, rectangulares, largos como tabaco, o sea, eran diferentes tamaños y diferentes formas. Bueno, primero vi eso, me metieron ahí adentro, pero estaba con un vidrio muy fuerte hacia la gente, ¿no? Hacia los humanos. O sea, estaban como aislados. Se podría decir que sí. Entonces,
una persona de ahí me dijo, ellos no hablan tu idioma, pero sí te puedes comunicar mentalmente, o sea, telepáticamente. Ajá. Entonces yo le dije, quiero conocerlos. Entonces salieron seres de todos los tamaños y diferentes colores, oscuros, cafés, medio azulados, algunos medios rojizos. La anatomía de ellos es diferente en cada uno. O sea, yo le pregunté al gringo quiénes son. Entonces ellos telepáticamente me dijeron, somos del universo, venimos aquí a conversar con la humanidad, a ponernos de acuerdo. Entonces yo mentalmente les dije, ¿qué clase de acuerdo ustedes vienen a comunicarse? Claro. Y ellos me decían que primero hemos venido a conocer la civilización humana, hemos venido a conocer sus avances tecnológicos y también su avance del despertar de la conciencia. Entonces yo les hice una pregunta, ¿qué avances tecnológicos? Nosotros trajimos la tecnología del celular, del teléfono, de la computación. Pero ¿cómo ustedes han manejado eso? Yo les pregunté telepáticamente. Entonces ellos me responden, hemos enseñado a la ciencia la tecnología, el avance. Le hemos dado las bases. Nosotros les enseñamos la manera de poder manipular toda esta tecnología. ¿Qué me dices de los mayas, de la civilización, de los aztecas, de los tihuanacotas? Sí, hemos asistido también a ellos. Ellos han aceptado para que podamos enseñarles y pueda haber una apertura muy buena. Ellos han sido muy inteligentes, han tenido conocimientos, saberes y tecnología. Hemos aportado un porcentaje para que haya el avance. Entonces ahí pregunté si las piedras, los líticos, han sido obra de ellos. Entonces me dijeron que no es nuestro, es humano. Han sido civilizaciones que han establecido. Tiwanaku ha sido establecido por los atlantes. Ellos han enseñado tecnología y han avanzado porque son civilizaciones conscientes. Por esa razón, Claro. los aztecas, los mayas han sido impulsados también una parte con ellos. Y pregunté, y la escritura también son de ellos. Cada civilización ha hecho. Entonces yo pregunté si nosotros de origen, ustedes son de las estrellas, los orígenes son de las estrellas, han venido también a esta tierra a poblar, a civilizarse, ¿no? a establecerse como humanos. O sea que nosotros somos de fuera también. Sí, me dijeron, sí, es cierto, pero también se han establecido humanamente, porque había que poblar la tierra. Entonces, yo me quedé con muchas dudas. Entonces, la tecnología tihuanacota, la tecnología azteca, maya, también viene de otras esferas. No, ellos lo hicieron acá. Nosotros apoyamos para que haya esa tecnología. Ajá. La iconografía también son humanas. Entonces, ¿qué han enseñado los hermanos mayores? Le pregunté, tecnologías para poder complementarse. Eso ha sido uno de los momentos más interesantes que he tenido telepáticamente con estos seres. Mientras los veías, ¿no? Sí, claro. Yo los estaba viendo, pero no se me permitió entrar y le pregunté, ¿y por qué no puedo aproximarme donde ustedes? Entonces me dijeron que hay mucha mierda en el planeta y no queremos contaminarnos. Esa ha sido la palabra clara y concreta. Entiendo, les dije, pero yo no estoy contaminado. Pero sí, el entorno que te rodea es contaminante. Eso me respondieron. Pero entonces ellos están en esa base o en ese área
por voluntad propia o porque los tienen recluidos? Las dos cosas. Y ha sido genial porque me dijeron, se rieron, así como yo también emití una carcajada, me dijeron que sí, estamos a voluntad y también porque nos quedamos acá en el planeta. Entonces, ahí me vino una duda de qué se alimenta. Nosotros tenemos provisiones. Nos alimentamos también de prana. ¡Wow! Dije, carajo, porque cuando yo era muy niño, aprendí que los yogis, muchos budistas, se alimentaban con prana. Uh-huh. Y efectivamente es así. Pero si está contaminado este planeta, ¿cómo se alimentan? Entonces nosotros utilizamos nuestros mecanismos para poder liberar esa energía tóxica. Wow, para mí ha sido fantástico el haberlos visto, el haber conversado con ellos. Pero estos extraterrestres, ¿por qué están aquí? O sea, ¿se quedaron atrapados? ¿Se les averió la nave? Tienen varias respuestas. Uno es eso, se les ha averiado las máquinas, ya los tienen compuesto, ya los arreglaron, llegaron sus técnicos. ¡Oh, fantástico! Y salió otro ser espectacular. Y me miró y me dijo, yo soy técnico, yo sé que tú eres un curandero. ¡Oh, vaya! Me quedé con los ojos abiertos. O sea, ¿cómo lo saben? Sí, sabemos quién eres. Te conocemos. Y sabemos quiénes están haciendo una realidad posible para la humanidad. Los conocemos, sabemos quiénes son. ¿Y ellos dónde están? Les pregunté. Guardaron silencio. Guardaron silencio. No me respondieron. Y me dijeron, tú eres muy astuto y pendejo. Esas han sido sus palabras. Y realmente es así, ¿no? ¿Y de qué tamaño eran? ¿Tenían forma humanoide? Es decir, 2 brazos, 2 piernas, cabeza, tórax. Sí, exacto. Tu pregunta muy buena. Son de todo tamaño. Hay bien grandes, de 3 metros, 4 metros. Hay de 50 centímetros, así pequeñitos. Entre ellos les hice una pregunta, ¿ustedes son iguales que nosotros? Me dijeron sí y no. No, porque nosotros no envejecemos como ustedes en el tiempo. Y son diferentes colores, no son muy claros. Siempre tienden a ser más oscuros. Un azul, un verde bajito, muy lindo. Me encantaría poder verlo, claro. Y esto, ¿por qué los gobiernos lo mantienen en secreto? Ellos prefieren mantenerlo. Ellos me dijeron, eso también hice una pregunta, ¿por qué aquí se quedan? Nosotros preferimos mantenernos así. Les pregunté sobre la Biblia. Antes de la Biblia, Cusillo, ¿son ellos los que prefieren quedarse aislados? ¿Los propios hermanos mayores son los que quieren estar aislados? Sabes que van y vienen. Les dejan entrar y salir, entonces tienen esas áreas, ¿no? Que ellos pueden entrar y salir, todo eso, ¿no? Ah, vale, o sea entonces, que no están contra su voluntad ahí. No, para nada. Claro, entonces el gobierno norteamericano, ¿qué hace? Como un intercambio con ellos, les da hospedaje a cambio de... Tecnología, avance en la ciencia, en la medicina, en todos los campos. Vale. ¿Y eso en qué zona de Washington es? No te sabría decir porque salimos de noche y viajamos bastante, no me acuerdo. ¿Se llama área algo? ¿Tiene algún nombre? Tampoco sé. Y una pregunta, Cusillo, ¿por qué, si es un sitio completamente restringido para civiles, por qué te dejaron entrar a ti? Es que soy Cusillo. El Cusillo en el mundo andino es el bufón o el payaso, el que juega, está y no está y a veces no habla. Y dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Nosotros somos de los Andes. Así, ¿no? Entonces modificamos la voz, quedamos en el anonimato, por eso somos Cusillos. ¿Y corro algún tipo de peligro al hacerme partícipe y de alguna manera cómplice de lo que viviste allí?
No, porque es una experiencia vivida. Si no, a mí también me hubiesen eliminado. No, me dijeron y yo les pregunté, ¿puedo hablar? Claro, pero con criterio, me dijo, con criterio. Puedo informar lo que puedas hacer. No divulgues mucho porque no es necesario, ya la gente sabe. No te lo van a creer. Hay gente que son ignorantes también, no ignoran. Prefieren ignorar, otros tienen miedo. Una gran parte de la humanidad tiene mucho miedo. Piensa que somos asesinos, que vamos a robarle a la gente. ¿Qué es lo que piensan ellos de la Biblia, que me ibas a decir antes? Que no todo es cierto lo que han dicho, que muchas cosas se han falseado, la vida de Jesús y muchos grandes profetas que han estado, ¿no? Han manipulado, se ha cambiado, se ha alterado. O sea, es como volver a, como, disculpe la expresión, como un mercado chino así. O sea que la historia original de Jesús era aún mejor. Totalmente. Quedaron en encontrarnos, yo ya hace tiempo que no estoy yendo allá. ¿Has ido varias veces? No, una sola vez he ido. ¿Hace cuánto fue? Hace 2 años. 2 años. ¿Algunas razas extraterrestres pueden llegar a ser violentas con el ser humano? Como abducciones forzosas o cosas así. Ay, qué buena pregunta que me haces. Ellos dijeron también estamos cuidando el planeta para que no lleguen estos seres que son violentos. ¿Los reptilianos? No me ha dicho con ese nombre, ¿no? Pero... Los malos. Sí, agresivos, no le llaman malos, sino agresivos, violentos. Entonces, ¿cuál es el interés de estos seres en el planeta Tierra? ¿Por qué vienen? Cuidar, seguir enseñando tecnologías, avances. ¿A quién se lo enseñan? ¿A la gente del ejército? A eso no me dijo. No me dijo eso. Porque tiene que haber un receptor de esa tecnología, ¿a alguien se la tienen que enseñar? Ya hay gente preparado para eso, dijo. Pero no me supo decir si es gente de ellos, gente de la Tierra, científicos. No me dijo eso. Cusillo, ¿hablaste solo con uno o con varios? Varios. ¿Estaban tristes? ¿Estaban contentos? ¿Cómo estaban? No, tranquilos, muy relajados. Yo porque estaba muy alegre me dijeron, eres muy controversial y eres muy alegre. Eso es agradable dialogar contigo, dijo. ¿Y las palabras llegaban a tu mente en idioma español o en otro idioma? Español. Y le pregunté, ¿pueden hablar en aymara? Y me llegaba en aymara. ¿Pueden hablar en quechua? Guaraní, también guaraní. ¿Pueden hablar en otros idiomas? ¿Cuál quieres? Me dijo. Son políglotas. Sí. Tienen experiencia fantástica. Yo te quería comentar, Cusillo, una cosa que me pasó hace unos meses en una playa de México. Ha sido la única vez en mi vida que me ha pasado algo así. Estaba paseando a mi perrito y de repente miré al cielo. Era ya de noche, había anochecido media hora atrás y pensaba que venía un avión. Y digo, uy, qué bajo va el avión, ¿no? Y claro, cuando miro, de repente, eso no tenía forma de avión. Era como una especie de nave metálica con luces verdes. Pero mi mente seguía pensando que era un avión y digo, ¿pero dónde va a aterrizar si el aeropuerto está todavía a 1 hora y media de aquí y ya está demasiado bajo? Y para cuando tuve ese pensamiento, ¡pum!, se disolvió. ¿Tú qué crees que vi? Son aves. Es muy impredecible cuando aparece. No te tienes que asustar tú. O sea, yo me sentí muy tranquilo, me dio incluso paz. Estaba bastante seguro de que acababa de ver una nave, pero no se me aceleró el corazón. Tampoco fui buscando como loco a alguien para ver si alguien había visto lo mismo, porque conocí a un ufólogo en Brasil que me dijo que a veces solo se muestran ante personas con conciencia desarrollada. ¿Eso es cierto? Exactamente es así. Eso es cuando uno está más liberado de su ego, de su orgullo, de su arrogancia, de su petulancia, porque hay mucha gente muy petulante. Muitas vezes uma pessoa está aqui, ela consegue ver um objeto e outra não vê. Seres humanos, né, somos como um rádio, que nós sintonizamos a frequência que estamos vibrando. Então, para que uma pessoa tenha contato com seres de alta elevação, ela tem que também estar nesse nível. Eles param uma nave lá, aquela nave ela pode ficar invisível, e eles projetam um aparelho que eles captam a frequência das pessoas. Eu, quando tinha mis
20 años en un lugar de la Tierra. Conocí a un hermano que dijo que lo habían llevado a los extraterrestres y le di su nombre y todo eso. Sí, sabemos quién es. Y él era campesino. Entonces él me dijo, nosotros nos aparecemos con gente muy sencilla. Vale, pero se aparecen en su forma, no en forma humana, ¿no? Como ellos son. ¿Y crees que ahora que voy al área 51 tal vez se me puedan llegar a aparecer? ¿Crees que allí tienen también un espacio para hermanos mayores? Mira, ay, yo le pregunté de eso. Anda y verás, me dijo. Hay muchas sorpresas por ahí, me dijo. Nada más. No me dijo que sí existe, no existe, no me dieron cosas negativas. Sí, anda abiertamente, con un corazón tranquilo. Si te van a encontrar, pues bueno, ahí me cuentas también. Tienen un corazón extraordinario. Son personajes que ni siquiera Hollywood ha logrado tener en sus pantallas. Son gente de una sabiduría infinita. Todo conocen, todo saben. A su lado yo me creía un re sabio, un grande maestro. A su lado no he quedado nada, ni la paja de la mugre. ¿Y cuál es tu conclusión después de haber vivido todo esto? A mí me ha cambiado muchos parámetros que yo tenía. Entonces, para mí ha sido muy claro la presencia de estos hermanos mayores, que prácticamente son personajes de muy buen corazón. Con eso yo decía. Tienen un corazón amplio y una mente inimaginable. Y, Cusillo, si no somos de la Tierra, ¿de dónde somos? No me respondieron. Solamente uno de ellos, uno más pequeño, me dijo: tú estás en el borde, pero también estás en el abismo de despertar. Así como estás en el borde de despertar, también estás en el borde de tu propio abismo. Porque hay mucha gente que se cree muy sabio, ¿no? Entonces, con eso me dijo que tenga mucha atención. Le pregunté, ¿la brujería qué tiene que ver? ¿Y sabes cómo me respondieron? ¿Qué te dijeron? Es un canto a la libertad, me dijo. ¿La brujería? Sí. Un canto a la libertad. Es un canto a la libertad, porque están buscando la liberación. El brujo tiene que liberarse. Lo que pasa es que nosotros hemos entendido, el cristianismo nos ha metido el bien y el mal. El bien gana al mal. Nos han formateado en esa manera y vivimos por eso con mucho miedo. Hay que liberarse en el momento hasta de eso. En el campo no hay miedo, porque ellos son libres. Mientras en las ciudades tenemos mucho miedo. Vivimos sometidos bajo un miedo, un régimen de miedo. Yo por eso le pregunté, ¿la Biblia es un grado de libertad? No, es un estado de miedo. Está hecho para someter. Lo escribieron para someter a la humanidad. A eso me dijeron. ¿Y qué opinan los hermanos mayores del rumbo del planeta, de todo lo que está pasando, todo lo que se está haciendo? Están dejando que suceda porque hay que limpiar, dicen, ¿no? Hay que dejar que eso culmine porque eso está hecho por ustedes y tiene que completarse eso. En algún momento se completará este ciclo en el que estamos y comenzará otro. Sí, exactamente. Y la muerte que tiene que ver con todo, va a morir mucha gente, es inevitable, me dijo. Es inevitable. ¿Te respondieron por alguna casualidad qué hay después de la muerte humana? Sí. Continúa la vida, pero en otra fase. ¿No corpórea? Puedes tomar cuerpo, me dijo. Eso también depende qué es lo que haces en esta vida y también se te designarán un nuevo cuerpo si así tú ves conveniente o tienes cosas pendientes a completar. Y una vez se completen las cosas, te liberas del cuerpo. Eso va a ser a tu voluntad. Si tú quieres volver, mucho va a depender de tu despertar. Wow, Cuchillo. Hemos hablado cosas profundas, interesantes. No sé si quieres compartirme algo más para finalizar. Sí, me dijeron también que cuidemos nuestra alimentación. Los que vienen y nos conocen, que se alimenten mejor, lo más sano, lo más natural.
que eviten una cantidad de cosas que están manipuladas por el hombre mismo. Ajá. ¿No? Que no nos desviemos en el objetivo que nos hemos trazado. Van a haber fuertes cambios. Los que están con una conciencia abierta van a poderse mantener firmes y vivos. Los que tienen mucho miedo, tienen mucho ego, eso me habló del ego también fuerte. Son muy orgullosos, arrogantes, prepotentes, vanidosos, hombres y mujeres. La van a pasar muy mal. ¿Ahora, en unos años o cuándo? Eso me dijeron, cualquier momento acontecerá situaciones muy fuertes. No me dieron de tiempos, pero sí me hablaron de momentos difíciles. Que lo que ya estamos viviendo ya es un tiempo bien difícil. Claro. Aún se avecina más. Muchísimas gracias, Cusillo, por tu tiempo, por tu compartir. Ojalá nos podamos conocer en persona en algún momento que vuelva a pasar por esa zona de los Andes, y te agradezco mucho la confianza y el buen criterio. Listo, un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo, muchísimas gracias, que tengas muy lindo día y bendiciones para ti, tu familia y vuestros caminos. Gracias. Buenos días, chao. No tengo manera alguna de determinar si lo que me ha dicho Cusillo es cierto o no. Lo que sí sé es que no tiene ninguna razón para mentirme. También sé que el universo es demasiado extenso y vasto como para que en él estemos solos. Son cuestiones difíciles, no son asuntos fáciles de digerir. Lo único que puedo hacer es armar el equipaje e irme al área 51. Vamos para allá.